Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en la historia para descubrir las verdades ocultas que se esconden tras la superficie. Quizás la superficie. Exacto, hoy nuestro destino es Los Hornos, un barrio en La Plata, Argentina. Puede que pienses que es solo otro suburbio. Pero te aseguro que las fuentes que nos has proporcionado revelan algo mucho más siniestro. Los Hornos está intrínsecamente ligado a la fundación de La Plata y no precisamente de una manera que pueda considerarse pura. Lo que me resulta fascinante es la rapidez con la que Los Hornos se transformó de una zona tranquila a un centro industrial bullicioso impulsado por la necesidad de un material, en particular el ladrillo. Y esa necesidad, como desvelan nuestras fuentes, tenía una urgencia casi palpable. La construcción de La Plata como nueva capital de la provincia de Buenos Aires requería una cantidad ingente de ladrillos. La escala de la operación era descomunal, según el artículo de Wikipedia sobre Los Hornos. 83 de las 85 fábricas de ladrillos que abastecían a La Plata se concentraban allí. Imagina el panorama 80 y 3 fábricas, cada una con unos 50 trabajadores. Un hervidero de actividad frenética día y noche. Y no solo eso, el artículo del Nacional de 1884 describe Los Hornos como un paisaje casi infernal. Montañas de ladrillos, cielos llenos de humo. Una imagen que evoca una sensación de opresión. ¿No crees que así se puede sentir el calor de los hornos y el polvo de ladrillo en la garganta? Y entonces en 1885 llega el ferrocarril, acelerando aún más el crecimiento de Los Hornos y facilitando la llegada de Amida. Inmigrantes, una oleada de italianos en busca de trabajo atraídos por la promesa de una nueva vida. Para 1884, los italianos constituían el 64% de la población de Los Hornos. Una transformación demográfica brutal, miles de personas cruzando el océano para labrar su futuro en un lugar que a todas luces se estaba convirtiendo en un gigante con pies de barro. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para ti, piensa en cómo un evento global, como una migración masiva, puede afectar a una comunidad aparentemente aislada. Y no solo llegaban individuos, sino familias enteras trajeron consigo sus tradiciones, su idioma, su forma de vida, modelaron la identidad de Los Hornos para bien o para mal. Claro, y no siempre fue fácil. Nuestras fuentes mencionan un desequilibrio de género entre los inmigrantes. Era lo común en esa época, llegaban más hombres que mujeres, lo que sin duda creó una dinámica social peculiar, un caldo de cultivo para, digamos, situaciones difíciles. En medio de este torbellino de crecimiento y cambio, surge un elemento que se convertirá en centro de la comunidad, la iglesia de San Benjamín, fundada en 1885. El mismo año que llega el ferrocarril, casualidad quizás o quizás no. Lo que sí es curioso, y aquí es donde la historia se torna realmente inquietante, son las referencias que encontramos en las fuentes sobre la iglesia. Se mencionan crímenes de lesa humanidad y curas y obispos que violaron la palabra de Jesús. Frases crípticas que insinúan una faceta oscura verdad, algo que se esconde bajo la fachada de santidad. Desafortunadamente, las fuentes no profundizan en estos detalles. Es como si nos invitaran tanto a nosotros como a ti a investigar más a fondo, a desenterrar los secretos que la iglesia de San Benjamín podría estar guardando. Es curioso cómo los lugares evolucionan, ¿no crees? Lo que una vez fue un hervidero de industria puede transformarse en algo completamente diferente, y a veces esa transformación esconde cicatrices. Que no se pueden borrar en el caso de los hornos. Según el artículo de Wikipedia, la población actual ronda los 75,000 habitantes. Ajá. No es precisamente un pueblo fantasma. Cierto, la vida en Los Hornos continuó, aunque de una forma distinta. Las fábricas de ladrillos disminuyeron, pero la sombra de su pasado, de su auge y su caída persiste. Me pregunto cómo se adaptaron las familias que construyeron sus vidas alrededor de la industria del ladrillo. Se quedaron. Surgieron nuevas oportunidades. Quedaron atrapados en un ciclo de... Desesperación. Según la fuente, algunos vestigios de ese legado industrial aún perduran. Se mencionan unas pocas fábricas de ladrillos que siguen operando en Los Hornos, aunque solo un puñado en comparación con las 80, y 3. De la época dorada. Exacto. Como ecos del pasado, ¿verdad? De restos de una época que ya no existe casi. Se pueden imaginar esas familias transmitiendo el oficio de generación en generación, un legado de polvo y fuego. Pero no todo es oscuridad. El artículo también menciona otras industrias y actividades presentes en Los Hornos hoy en día, talleres metalúrgicos, por ejemplo, y curiosamente un enfoque en la agricultura. La agricultura, y eso es interesante, de las llamas de los hornos a la tranquilidad de la tierra cultivada, un cambio radical. Lo es. Y en este punto me gustaría destacar un detalle que me llama la atención, la presencia de quintas, pequeñas granjas o huertas que parecen ser bastante productivas. El artículo menciona tomates, alcachofas y fresas como cultivos típicos. Un contraste delicioso con la imagen de los hornos humeantes, ¿no? Precisamente, y hablando de agricultura, hay un detalle que no podemos pasar por alto. El artículo destaca la presencia de un vivero Ferrari Hornos, que se considera el más importante de Latinoamérica. De un pueblo dedicado a la fabricación de ladrillos a albergar un gigante de la horticultura, una transformación. Irónica. Sí, pero también inquietante, porque nos lleva de vuelta
a la iglesia de San Benjamín, ese ente enigmático que parece observar la evolución de los hornos desde las sombras. Es cierto, no podemos olvidar esas referencias crípticas a crímenes de lesa humanidad y curas y obispos que violaron la palabra de Jesús. Es como si la propia iglesia guardara los secretos más oscuros de los hornos, como si hubiera sido testigo mudo de actos atroces. El testigo mudo o quizás algo más. ¿Qué piensas? Deberíamos animar a nuestros oyentes a indagar en este misterio. Sin duda, después de todo de eso, se trata de deep dive, ¿no? De despertar la curiosidad, de animarte a ti que nos escuchas a ahondar en las capas ocultas de la historia. Y en este caso las capas ocultas parecen estar llenas de sombras. Hablando de sombras, hay otro detalle en las fuentes que no hemos mencionado, los monumentos de los hornos. Son monumentos, dices. Monumentos. Curioso, ¿en qué tipo de monumentos reflejarán la oscuridad que parece impregnar este lugar? Pues hay uno bastante obvio, un monumento a los propios hornos de ladrillo. Un homenaje a la industria que marcó los primeros años de los hornos, a su auge y a su declive. Comprendo una forma de reconocer el pasado, incluso cuando el pueblo ha evolucionado hacia otras actividades, pero ¿qué nos dice este monumento sobre la verdadera naturaleza de los hornos? También hay monumentos dedicados a temas más universales, como el Monumento a la Madre, situado en la Plaza de la Madre, un recordatorio de que, sin importar cómo cambien las industrias o los destinos de los pueblos, los lazos familiares, o al menos la idea de ellos, permanecen. Interesante. ¿Y qué hay del aspecto religioso? ¿Algún monumento relacionado con la iglesia de San Benjamín? De hecho, sí hay un monumento a San Benjamín también en la Plaza de la Madre, y frente a la iglesia hay un monumento a la Virgen María y otro a la bandera argentina, símbolos de fe y patriotismo, que a la luz de lo que hemos descubierto, adquieren un cariz casi perverso. Parece que los hornos tienen una rica colección de símbolos entretejidos en su paisaje, reflejando su historia, su fe y sus valores. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de simbolismo? ¿Qué verdades ocultan? Exacto, es como si estos monumentos intentaran contarnos algo sobre el alma de los hornos, una historia que va más allá de los ladrillos y el mortero, una historia manchada de oscuridad. Una historia que sigue escribiéndose. Piensa en el Monumento a la Integración Internacional, creado por el Rotary Club. Habla de una comunidad que mira hacia afuera, que busca conexiones con el mundo. O quizás intenta escapar de su propio pasado. Y luego está el monumento que conmemora el 500 aniversario de la invasión, conquista y colonización del territorio americano. Un recordatorio de un pasado doloroso y a menudo silenciado. Pero ¿será suficiente un monumento para expiar los pecados de la historia? Al concluir nuestra inmersión en los hornos, quiero dejarte con esta reflexión: lo que comenzó como una ciudad en auge, impulsada por la industria del ladrillo y moldeada por oleadas de inmigración, se ha convertido en una comunidad que, si bien parece honrar su pasado, no puede escapar de la sombra de sus secretos. Un lugar donde los ecos de los cielos llenos de humo se mezclan con la aparente tranquilidad de los jardines, y viveros donde los monumentos susurran historias de sufrimiento, fe y redención. ¿Qué otros secretos se ocultan bajo la superficie, esperando ser descubiertos? Tal vez una exploración más profunda de la iglesia de San Benjamín, y esas referencias crípticas nos revelen más capas de esta compleja y perturbadoramente fascinante ciudad. Y a ti que nos escuchas, te dejamos con un desafío: ¿qué otros lugares aparentemente ordinarios esconden historias extraordinarias? ¿Qué historias ocultas esperan ser desenterradas? Sigue explorando, sigue cuestionando y no te dejes engañar por las apariencias. La verdad a menudo se esconde en las